Mi nombre es Dafne Daniela Ramos Martínez y el día de hoy yo les voy a dar una plática sobre diabetes. Esta plática es para la materia de clínica integral de la Facultad de Medicina de la UPAEP. En caso de que tuvieran alguna duda, algún comentario, algo que quieran aclarar, al final va a haber un espacio para esto. Muchas gracias por haber asistido hoy a la plática y bueno, vamos a comenzar. Bueno, dentro de la plática vamos a comenzar con una definición de qué es la diabetes, un poco de epidemiología, los principales factores de riesgo, así como los signos y los síntomas que pueden presentar los pacientes con diabetes, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento, las principales complicaciones y las dudas. Bueno, entendemos que por diabetes, que es una enfermedad crónica desencadenada cuando el páncreas, un órgano del cuerpo, no produce suficiente insulina y cuando las células no responden adecuadamente a la insulina. Y bueno, es importante dejar en claro que la diabetes es una enfermedad tratable, más no curable. Esto quiere decir que no tiene una cura como tal, sino que los pacientes reciben un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida solamente si lo llevan si lo llevan adecuadamente, así como lo dicta el doctor. Igual es importante dejar en claro que la insulina es una hormona que se va a liberar como respuesta a la presencia de glucosa en sangre y que es la insulina la que va a permitir que entre la glucosa a las células para que pueda ser usada como fuente de energía. Como lo vemos aquí en la imagen, en amarillo tenemos a la glucosa, a la insulina en azul y la célula. Entonces, la insulina va a servir como esa llave que necesita la glucosa para poder entrar a la célula. Entonces, si no hay los suficientes niveles de insulina para toda la glucosa que hay en la sangre, pues es ahí cuando comienza a desarrollarse la diabetes y las complicaciones y los signos y los síntomas. Entonces, pues es importante tener niveles de insulina y de glucosa pues en los niveles normales para que esto pues no suceda. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se estima que hay 62 millones de personas con diabetes tipo 2, tanto en América Latina como del norte. En 2019 había 463 millones de personas con diabetes y para el año 2045 se espera que haya un aumento a 700 millones de personas con diabetes. En cuanto a México, la Federación Internacional de Diabetes en el 2019 dijo que en México habían 12.8 millones de personas con diabetes y que en ese mismo año la diabetes fue la causa de 104.352 muertes. Entonces, pues, para que vean que con estos datos, pues es una enfermedad de la que hay que estar informados porque pues muchos de nuestros familiares o amigos pues pueden empezar a presentarla, ya sea en unos cuantos meses o a largo plazo, en unos cuantos años. Y pues es importante estar informados sobre qué es y cuáles son los signos y los síntomas y qué puede ocurrir a largo plazo. Entre los factores de riesgo tenemos el peso, principalmente la obesidad y el sobrepeso. Y esto está determinado porque hay una combinación entre la secreción disminuida de insulina y la resistencia a la misma. Otro factor de riesgo es el sedentarismo o la inactividad. Ya sabemos que mientras que la actividad física pues nos va a ayudar a regular el cuerpo, a que la glucosa se pueda usar como fuente de energía y que las células sean más sensibles a la insulina. Entonces, entre menos ejercicio hagamos, pues mayor será el riesgo de que podamos padecer de diabetes. Y bueno, sí es importante que a pesar de la actividad que hagamos día a día, a pesar de lo que tan ocupados que estemos en el día, pues es importante realizar mínimo 20 o 30 minutos de ejercicio, de actividad física. Otro factor de riesgo pues son los antecedentes familiares. El riesgo de que se padezca de diabetes 2 va a aumentar si el padre
la madre o un hermano u otro familiar muy cercano padezca de diabetes. Y también tiene que ver con enfermedades familiares, principalmente con la hipertrigliceridemia familiar, que es cuando los niveles de triglicéridos, que es el tipo más común de grasas en el organismo, pues están en niveles elevados. Y bueno, esta enfermedad pues es hereditaria. Esto igual va de la mano con los niveles de lípidos en sangre. Vamos a tener el colesterol bueno y el colesterol malo. Necesitamos que el colesterol bueno pues esté en niveles más altos que el malo, ya que el malo pues el colesterol malo afecta a las arterias, las puede tapar y pues puede complicarse con alguna enfermedad, ya sea cardíaca o del cerebro, ¿no? Como puede ser un infarto cardíaco, un infarto cerebrovascular. Igual, otro factor de riesgo es la edad. El riesgo de padecer diabetes tipo 2 va a aumentar conforme avanza la edad, especialmente más de 45 años. Y la distribución de la grasa, esto tiene que ver con la circunferencia cintura. Sabemos que el almacenamiento de la grasa va a ser principalmente en el abdomen y esto lo vemos más en las mujeres. Y bueno, pues el riesgo va a aumentar cuando en los hombres la circunferencia de la cintura es de más de 100 centímetros y en mujeres cuando la circunferencia de la cintura sea de más de 90 centímetros. Entonces, pues es importante estar al pendiente de la distribución de la grasa que tengamos en el abdomen para empezar a identificar esos posibles factores de riesgo y que no, pues no vaya a desarrollarse en diabetes. Entre los signos y los síntomas tenemos el aumento, entre los signos y los síntomas tenemos el aumento de sed. Aquí pues los pacientes a cada rato tienen sed, a cada rato quieren estar tomando agua y esto hace que vayan, que tengan o que vayan pues frecuentemente al baño, igual que tengan un aumento de hambre. Otros signos y síntomas son la fatiga, principalmente después de comer, que se sientan muy cansados o con sueño. Esto ya nos habla de que hay resistencia a la insulina y pues hay que poner atención a esto. Igual la pérdida de peso involuntaria. Esto pues se ve en los pacientes que van con el doctor y que les dicen que han bajado de 3 o más kilos en solo un mes, sin llevar una dieta estricta o sin hacer ejercicio. Entonces pues igual nos habla de que hay algo que está sucediendo en el organismo. Igual infecciones frecuentes, dado que la diabetes es una enfermedad, pues va a disminuir las defensas del organismo, entonces pues es muy posible que estas personas con diabetes pues presenten infecciones más frecuentemente. Otros signos y síntomas son la visión borrosa, el cristalino, que es la parte del ojo que nos va a permitir identificar y enfocar los objetos a distancia, pues no se va a poder adaptar por los niveles altos de azúcar. El hormigueo en pies o manos, esto es porque la diabetes va a ir afectando al nervio a tal punto de que se puede perder toda la sensibilidad. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, especialmente en familiares o amigos que se les duermen los pies o las manos y que empieza de la punta y se va recorriendo hacia arriba, ya sea el pie o de la mano. Y las zonas de piel oscurecidas, o también llamado acantosis nigrigans, que es producido por la resistencia a la insulina y se va a presentar especialmente ya sea en axilas, cuello o ingle. En cuanto al diagnóstico, primero para hacer un tamizaje, pues vamos a realizar un test. Este test consta de varias preguntas y al final nos va a dar un puntaje. Si el puntaje es arriba de 9 y aparte se le hace un estudio de glucosa al paciente en ayuno y sale de más de 100 miligramos sobre decilitro, esto ya nos está indicando un foco rojo y que hay que poner atención a este paciente para después poder hacer otros estudios que ya son los criterios diagnósticos para diabetes. Y bueno, tenemos la glucosa en ayuno, que nos salga un resultado de más de 126. Al no haber ingerido alimentos en 8 horas antes del estudio. Una glucosa plasmática de más de 200 miligramos sobre decilitro. Una hemoglobina glucosilada o pacientes que tienen síntomas clásicos de hiperglicemia.
Y bueno, todos estos pues son estudios que miden los niveles de glucosa en sangre y nos van a decir qué tan elevados están. Y los síntomas clásicos de hiperglicemia pues son algunos de los que les mencioné anteriormente. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento farmacológico y un no farmacológico. En el tratamiento farmacológico hay 3 grupos de medicamentos principales para esta enfermedad. Creo que hemos escuchado muchos de acá que varios familiares o amigos toman metformina. Y bueno, este es el primer medicamento recetado para la diabetes. Va a funcionar cuando disminuye la producción de glucosa en el hígado y mejora la sensibilidad del cuerpo a la insulina, de modo que el organismo pues va a usar de una manera más eficaz a la insulina. Otro medicamento que igual yo creo que muchos aquí lo hemos escuchado es la glibenclamida, que va a ayudar al cuerpo a producir más insulina y pues esto puede causar algunos efectos adversos que son el nivel bajo de glucosa o un aumento de peso. Y por último tenemos a la insulina. Hay varios tipos de insulina y van a depender del tipo de paciente y cómo es la diabetes, cómo se presenta la diabetes en el paciente. Tenemos insulina de larga duración que la vamos a usar la vamos a usar para mantener los niveles de glucosa durante todo el día, y la insulina de corta duración que la vamos a usar principalmente antes de las comidas. Y bueno, el tratamiento no farmacológico igual entran medidas preventivas que podemos empezar a llevar a cabo desde que son niños y en cualquier grupo de edad, principalmente la alimentación. Sabemos que los mexicanos pues no tenemos una buena dieta que se basa principalmente en el consumo alto de grasas. Y bueno, pues es importante que desde niños pues aprendamos a alimentarnos de forma correcta, que consumamos más frutas, verduras, grasas saludables, principalmente ácidos grasos, ¿no? Que los vamos a encontrar en la nuez, en el cacahuate, en el aguacate, entre otros. Igual el consumo de proteínas. En la actividad física, como les había mencionado, es importante que por más ocupados que estemos en todo el día, hagamos mínimo 20 o 30 minutos de ejercicio, de alguna actividad física, ya sea de subir escaleras, caminar un buen recorrido largo, ¿no? Algo que nos mantenga activos y que nos pueda ayudar a usar la glucosa como fuente de energía. Igual la pérdida de peso, es importante mantenerse en un peso ideal para cada edad, y pues esto es tanto con la actividad física como con la alimentación y el control de glucosa. En cuanto a las complicaciones, tenemos a la enfermedad cardiovascular. La diabetes se va a asociar a un mayor riesgo de una enfermedad cardíaca o a un accidente cerebrovascular, que es cuando afecta el cerebro en forma de un infarto. O igual, hemos escuchado que muchos de nuestros familiares o amigos pues tienen diabetes e hipertensión, y esto es porque van muy relacionados estas dos enfermedades. O igualmente pueden tener aterosclerosis, que es cuando las arterias tienen mucha grasa y pues puede conducir a infartos. Otra complicación es el daño en nervios. Esto puede empezar con ardor o con hormigueo a tal punto de perder toda la sensibilidad, ya sea del pie o de la mano, y esto va relacionado con el pie diabético, que muchos aquí lo hemos escuchado. Al perder toda la sensibilidad, los pacientes no sienten si tienen alguna cortada, alguna llaga, y se les empieza a infectar a tal punto de que se pueda volver necrótico el pie o la mano, y pues la única solución pues es amputarlo. Otra complicación es el daño ocular. La diabetes puede aumentar el riesgo de enfermedades oculares, como son las cataratas o los glaucomas. Incluso puede dañar los vasos sanguíneos, provocando ceguera, y creo que también es común que escuchemos que los pacientes que tienen diabetes, pues a largo plazo, pues tengan ceguera o cataratas. Y bueno, otra complicación es la enfermedad renal.
La diabetes puede afectar a las células funcionales del riñón, que son las nefronas, o a otras estructuras del riñón, causando un daño irreversible. Y esto es importante porque una vez que se daña el riñón, ya no hay ninguna forma de regresarlo a su estado normal. Y por más que nos digan que de algún remedio casero que nos recomiende la amiga, la vecina, el compañero del trabajo, por más que nos diga que este remedio nos va a ayudar, eso no es cierto. Una vez que el riñón se daña, ya no hay vuelta atrás. Incluso después de los 40 años, la función del riñón pues va a disminuir. Entonces no es lo mismo tener a un paciente de más de 40 años con diabetes a un paciente de 20 años que está saludable. El funcionamiento del riñón pues no va a ser el mismo. Igual si tenemos un paciente de más de 40 años sin diabetes y uno de más de 40 años con diabetes, pues no va a ser lo mismo. Y bueno, estas enfermedades renales pues pueden llegar a necesitar de diálisis. Igual hemos escuchado a varios familiares y amigos o en los hospitales, en las clínicas que están dializando a tal persona, y esto es porque el daño en el riñón pues ya está muy avanzado o incluso pues necesitan un trasplante de riñón. Y como sabemos en México pues la lista de espera para un órgano, para recibir un órgano pues es muy larga. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, aclaración.